Hola, en el video pasado vimos cómo podemos modificar la conexión de las tiras LED de un televisor cambiando la que tienen de fábrica, que es una conexión en serie, y las conectamos en paralelo para así reducir su voltaje de alimentación. Aquí les voy a mostrar ahora el esquema de las conexiones que vimos en el video anterior. Hoy veremos algunos detalles que se omitieron en el video pasado y trataremos de mejorar la adaptación. Eliminaremos el módulo de arranque con relevador y añadiremos una derivación en la fuente para no sobrecargarla. Acompáñenme a ver el video. Comenzamos. Bueno, tengo que decirles que las pruebas de amperaje del video anterior fueron erróneas, porque después me di cuenta que el multímetro, sin conectarle nada, tenía variaciones. Les mostraré cómo hacía. Aquí pueden ver unas lecturas fantasmas sin tener nada conectado. Le desconectaré las puntas y verán que persiste. Ya después de limpiarlo y al cambiar la batería se estabilizó y realicé unas pruebas de los miliamperios conectando las tiras LED en serie y en paralelo en un panel externo, y estas fueron las lecturas. Conectamos el positivo de los LEDs a la fuente secundaria en este punto a través de las puntas del multímetro en la escala de 10 amperes y van a las dos tiras LED conectadas ya en paralelo. El negativo ya está conectado a tierra. Vamos a conectar al televisor. Ahí encienden los LEDs y tenemos una lectura de 150 miliamperios. Ahora vamos a conectar una sola tira de LEDs y verán que los miliamperios son menos. Si recuerdan, en el video pasado eran 360 miliamperios y los reducimos con la resistencia de 2.2 ohms, pero no era necesario porque esos miliamperios se dividen entre las dos tiras LED. Ahora vamos a verlo. Quitaremos una de las tiras LED y solo conectaremos una. Y ahí pueden ver que la lectura es de solo 90 miliamperios. Un poco más de la mitad que obtuvimos con las dos tiras conectadas. De cualquier manera, les recomiendo hacer sus propias pruebas y si gustan pueden dejar sus resultados en los comentarios. Ahora vamos a hacer una derivación añadiendo un diodo y un capacitor electrolítico en la fuente. Esto es opcional, pero yo lo considero mejor para no afectar los voltajes del resto de la tarjeta. Ya no haremos la conexión de este lado del diodo. Conectaremos un diodo adicional y lo conectaremos en este punto donde entrega el transformador. Agregaremos un capacitor electrolítico y sacaremos una línea para alimentar los LEDs. Después los instalaremos en una pequeña placa PCB. Usaré un diodo Schottky de 3 amperios, un capacitor electrolítico de 1000 microfaradios a 63 voltios y una resistencia opcional de bajo valor si la diferencia de voltaje lo amerita. Por último, cambiaremos el modo de arranque desechando el módulo con relevador, ya que este fue pensado para el proyecto anterior donde conectaba la línea doméstica de corriente alterna, y ahora solo usaremos un MOSFET para encender y apagar los LEDs. Aquí tenemos el MOSFET conectado. La terminal gate va con una resistencia de 3.3 kiloohms a la fuente switch de 5 voltios. La terminal drain va al negativo de los LEDs y la terminal source a tierra. El positivo de los LEDs lo conecté momentáneamente a la fuente secundaria para probar. Ya está conectado al televisor y vamos a encenderlo. Pueden ver que los LEDs se encienden y ahora vamos a apagar el televisor. Ok, ahí vemos que se apagan. Checaremos que el MOSFET no se caliente y lo colocaremos también en la placa PCB con los otros componentes. Este sería el esquema completo de la modificación.
Haremos la prueba final. Esta es la derivación que va al diodo Schottky. Aquí tenemos el capacitor electrolítico conectado al positivo de los LEDs, el negativo mediante el MOSFET a tierra, y se activará y desactivará mediante la fuente de 5 voltios que encontramos como switch. Ok, vamos a encender el televisor. Ahí vemos el logo y la imagen. Muy buena imagen, por cierto. Bueno amigos, espero que estos datos extras les sirvan por si quieren realizar esta modificación y probar ustedes mismos. La idea ahí está, y si pueden aportar alguna mejora adicional, estaré pendiente de sus comentarios y opiniones en general sobre este proyecto. Hasta la próxima.